Bueno, Ibar, soy yo. Mi nombre es David Colín Garduño. Soy José Romero Valderas. Hey, mi nombre es Roberto Adrián López Salas. Hola, mi nombre es Carlos Alberto Leal Reyes. Bueno, Ibar, soy yo. Bueno, soy estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, a mí me gustan mucho los videojuegos, los cómics, el anime, y pues realmente me gustaría platicarte algo que sé de este mundo, porque hay muchas veces que las personas lo toman muy como raro, muy mal, pero pues realmente no se dan el lujo de conocerlo. De ir más allá. De ir más allá. Mi nombre es David Colín Garduño. Entre semana pues básicamente estoy trabajando. Me dedico a arreglar las computadoras en todo el sistema informático. Estoy en la informática en una empresa y pues... Mi nombre es Roberto Adrián López Salas, soy licenciado en quiropráctica. Juego videojuegos y veo anime, a veces de mi gusto o que le guste a mi hermano. Kill la Kill, Nanatsu, Boku no Hero y Shingeki no Kyojin. Bueno, pues finalmente creo que influye bastante la infancia. Es algo que pues, te deja marcado y de cierta manera tú buscas al ver ese tipo de programas, de series de televisión. Bueno, pues es que como ellos no conocen casi de esta cultura del anime, de los cómics y videojuegos, conocen más de los videojuegos, pero el anime como tal lo toman muy muy a mal, como que es algo que pues está fuera de nosotros, vaya, es de Japón y pues son chavos, bueno, son caricaturas. Ajá. Que pues pasan cosas irreales. Ajá. Entonces pues lo toman muy muy mal. Nada más a algunos animes como Dragon Ball o los Caballeros del Zodiaco, Inuyasha son los que más conocen porque fue parte de nuestra infancia como tal. Bueno, pues yo he ido a varias Magics. El motivo es porque desde mi infancia mi hermana me alentaba mucho al manga. Entonces yo básicamente al principio iba a acompañarla a ella. Después, más que nada, fue como por seguir las Magics, porque antes traían muchos productos diferentes, tanto de videojuegos, anime, y incluso después empezaron a innovar trayendo animaciones. Es importante tener en cuenta varios elementos. El primero es la adquisición de referentes de un contexto oriental que culturalmente puede formar parte como de este mecanismo de integración global de productos, de ideas, incluso de mecanismos de socialización
Otro de los rasgos que podría caracterizar a este conjunto de elementos depende mucho de la apropiación que haga de los productos de Oriente, es decir, dependerá si es fan del anime, dependerá si es fan del manga, dependerá si recurre a prácticas cosplay o de imitación de ciertos personajes o escucha cierto tipo de música que se vincule con estos patrones, y en ese sentido es como el sujeto puede definirse a sí mismo. Entonces no podemos hablar como de elementos comunes, sino más bien de una serie de rasgos prototípicos que guardan relación con tener como marco de referencia a lo que se entiende como la cultura oriental y que se aterriza tanto en comportamientos como prácticas e incluso modos de vestir, hablar y comportarse. Bueno, por ejemplo, hay un anime que se llama Evangelion. Es un anime bastante... un tanto complicado de entender al principio, pero cuando lo llegas a entender te das cuenta de que habla de un tema muy importante en la sociedad, por ejemplo, actualmente, que es la depresión, de cómo influye el estar rodeado de personas y que esas personas pues finalmente tú te sientes solo aunque tú las tengas. Entonces lo que trata de hacer el anime como tal, porque el autor en su momento cuando lo estaba haciendo tenía depresión, entonces era como su catarsis, era como su manera de desahogarse y plantear todos los problemas que tenía en la cabeza. Entonces lo plasmó en ese anime y finalmente termina siendo como una obra de autoconocerse. Pika, Pikachu. 集中できてないなまだ体が迷っているんだ震えてたんだコントロールしちゃってブレンダー太陽も月も何も完全にこっち向いていないがやるしかないんだ言い聞かせのようにそうつぶやいた Normalmente nos dicen que cuando somos niños nuestra identidad depende de lo que nuestras instituciones más cercanas nos dicen, nuestra familia, ¿no? O sea, tú eres esto, en términos, por ejemplo, religiosos, en términos académicos, no lo sé. Y pareciera que el niño y el adolescente, así como el joven, estén en el momento en el que dicen, pues yo no sé lo que soy, ¿no? Pero creo que esa es una mirada muy desde el ejercicio adultocrático. El adulto dice, el niño no tiene identidad porque nosotros lo estamos educando para. Ranma del medio, Supercampeones, Dragon Ball Z, como te había comentado, y Inuyasha, son los que más me acuerdo. Ah, y Bash Estampida, no sé, Trigon, creo que se llama. Pues en mi época como que no me centraba mucho en identificarme con uno, solamente me gustaba y como que retomaba mucho las actitudes de varios, como Inuyasha, como Goku, también de Bash Estampida, que es de Trigon, también adoptaba como eso, pero no me identificaba con ninguno de ellos, porque era un niño. La identidad es un continuum, es decir, es como una suerte de paradoja, si lo quieres ver así, porque tenemos una identidad que se vuelca o se fragmenta como una especie de crisol. ¿Por qué lo digo? Porque tú nunca dejas de ser tú, sin embargo, todo el tiempo estás cambiando. Entonces hay como una especie de quiebre en donde yo no dejo de ser yo, pero dejo de ser yo en la medida en la que me adhiero a otro referente. Entonces, en ese sentido, vemos que hay como un punto de quiebre con respecto a esos asuntos, y si nos vamos como a una dimensión mucho más filosófica, la cuestión se vuelve complicada, porque si hablamos del humano, del ser o de la persona, nos estamos refiriendo a tres experiencias distintas, y aparte la identidad se puede explicar en un nivel subjetivo o individual, pero también se puede explicar a nivel colectivo, es decir, nosotros como mexicanos, pero yo como toluqueño. Son dos cosas distintas, sin embargo es lo mismo. Que incluso el mismo adulto no posee una identidad cierta, sino es algo que denominan, se convierte en una identidad circular que en todo momento puede transformarse. Bueno, pues finalmente yo los veo como personas normales, o sea, creo que todos tenemos gustos, ciertos gustos en algunas cosas,
Y finalmente a veces sirve eso para distraerse, para sentirse también identificado, porque pues ayuda bastante en el tema de estrés, todo ese tipo de cosas. Pero pues finalmente yo nunca he como demostrado una discriminación por parte de ese grupo de personas, porque finalmente pues todos somos personas, todos nos gustan muchas cosas diferentes en este mundo y pues hay que respetar. Pikachu. Esa figura es de un anime que se llama Guilty Crown. En ese anime es muy sentimental, la verdad. Yo sí lloré al final porque pues bueno, voy a spoilear un rato. Bueno, lo que pasa es que esa tipa es un arma mortal. Se puede transformar en una espada. Bueno, le sacan como una espada. El protagonista. Entonces están en medio de una guerra y pues al final, y el rey es el protagonista como tal, al final se muere. Entonces es muy sentimental porque pues era así de pues, el protagonista, ella y Sí. fue hace como me parece 7 años, 6 años que fue Homero Simpson. De hecho yo fui a la Magic porque un amigo Puccini. Bueno, finalmente pues yo fui porque quería experimentar, quería estar en ese ambiente como tal, nunca había estado en uno de esos. Creo que a todos nos llama las cosas nuevas. Si te dicen hay un nuevo evento de esto y tienes que probarlo, pues vas, porque es nuevo, quieres experimentar. Así que la experiencia, válgame la redundancia, pero más que nada, pues más que nada, o sea, la experiencia. Ver qué podía dar. Pues mira, creo que más que generar una opinión normalmente nos situamos como en esta idea de lo bueno, lo malo, se entiende como en esta idea de opinar sobre el tipo de personas. Más bien creo que las personas que asisten guardan un objetivo muy específico, ya sea en términos del consumo, en términos también de complementar como aspectos de las colecciones que ellos presentan, porque en muchas ocasiones quienes asisten a estos espacios pues ya van teniendo como una serie de objetivos muy específicos de ir a buscar a estos lugares, porque quizás se convierten en lugares donde de manera exclusiva ellos pueden encontrar cierto tipo de productos, intercambiar con cierto tipo de personas. Creo que más bien ellos están centrados en esta idea de buscar elementos que complementen su identidad a través como de ciertos, pues sí, llamémoslo a través de ciertos objetos, a través de ciertos pues como recursos o cosas que pueden encontrar en este espacio. No siempre, pero si te ubicas como en una teoría totalmente economicista, sí. Siempre necesitas consumir ideas, referentes, mecanismos simbólicos, etc. Y partiendo de la idea que vivimos en una cultura de consumo y retomando como esta idea de Néstor García Canclini, creo que sí. O sea, en términos como más comunicacionales, sí. En términos esencialistas, habría que te diría que no es necesario consumir para conformar la identidad, pero en el contexto del mundo consumista, yo te diría sí. No. No te preocupes. El evento llamaba mi atención. También había varias cosas que me gustaban y pues decidí ir para comprar cosas así. Pikachu. 3, 2, 1, ¡ya! Well, it's the one we've all been waiting for. Here we go. A chance, Ronaldo. Bueno, mi pasatiempo
pasatiempo favorito, como tal, en este mundo, porque, bueno, a mí me gusta mucho leer. Entonces, más que nada por mi carrera y todo eso, ¿no? Pero me gusta leer las cosas jurídicas. Pero en este mundo creo que me gustan más los videojuegos, como tal. ¿Ganaste alguno de estos torneos? No, quedé en semifinales. ¿Semifinales? Y con estos chicos que compartías el mismo gusto hacia este videojuego, ¿los conociste de la escuela, por algunos los conocí de la escuela y otros ahí mismo en la expo. Después de jugar con ellos o estar como entrenando y todo ese tiempo, pues los conocí ahí. ¿Fue difícil relacionarte con ellos o...? No, realmente fue bastante fácil, porque había un gusto común entre los dos, entonces se daban bien las cosas. Ayuda a reconfigurar identidades, en el sentido de que los sujetos que van a Expo Magic ya cuentan con un marco identitario propio que ponen en disputa con otros referentes. Entonces hay como una especie de choque, de superposición, de combinación, de hibridación. Entonces lo que ocurre ahí es como un entorno en donde se da un cúmulo de identidades en constante cambio, ¿no? Entonces hay como este marco de referencia y es lo que me parece realmente interesante de este tipo de fenómenos, porque no es que cuando uno va a Magic uno construye una identidad distinta, sino más bien renegocia su propia identidad con otros referentes. Bueno, creo que es un evento para toda la familia, no se cierra a un sector de la sociedad, sino es para niños, papás, abuelitos. Tenía eventos de perros, tenía eventos de gocha, tenía eventos artísticos, tenía eventos de torneos, de ajedrez, entonces creo que la expo, este año en particular estuvo, la verdad que mucho mejor que el pasado también, ya me acordé, pero estaba muy lejos, estaba por el aeropuerto. Este año sí, la verdad es que hubo más presupuesto, hubo más eventos y muy muy padre. Lo chido de la Expo Magic es que al proporcionar como más espacios logra que más tipos de personas se empiecen a congregar y entonces se dé una combinación y las identidades se vuelvan más complejas. Quizá el espacio como tal no es el detonante de la identidad, sino más bien es un elemento que ayuda a que la identidad se refuerce. Porque en este mismo espacio hay muchas personas que a lo mejor en su primera ocasión de ir a la Expo Magic se encuentran con la idea de decir, pues es que no hay nadie más que le guste esto más que a mí, entonces pues no se lo quiero contar a nadie más, porque qué tal si me dicen que no está tan chido. La historia pues tiene cómics, los diseños me parecen muy bien y también la forma en cómo es el juego, que es en equipo. De por sí tengo un grupo de amigos. No nos conocemos, bueno, algunos muy pocos nos conocemos ya físico, bueno, sí, físico. Ajá, físico. Y sí, me gusta mucho como que nos reunamos los 6 para jugar y hacer el equipo total, ya que en varios juegos ya es de 4 o simplemente de una persona. Es que ya es de cada quien el gusto. Porque a mí me gusta mucho Overwatch y de hecho compré el cómic de Overwatch porque me gusta la historia. Una figura yo creo que sí, pero ya sería como muy a futuro o poco a poco. Si se da la ocasión no sería de, lo voy a tener porque lo quiero, ¿no? Simplemente cuando se dé la ocasión. Y creo que por una parte hasta que encuentras a alguien que comparte como las mismas características, los mismos atributos, las mismas formas de pertenencia, las mismas dinámicas de consumo, entre pares, tú ya asimilas que puedes hablar sobre ciertas cosas. Pikachu. Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. I got it. Hey, where'd you get that body from? I got it from my daddy.
Bueno, pues yo siento que es para acercar más esta cultura, acercarnos más. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la Friki Plaza es todo un edificio. En cambio aquí pues es nada más un espacio muy reducido. Entonces yo creo que lo que hace en esto es para acercarnos más a esa cultura, tanto de videojuegos, de anime, de K-pop, hasta ya hay K-pop. Antes no hacían concursos de K-pop. Se hizo muy popular este género desde que llegó la Expo Magic, que empezaron a hacer sus concursos y todo. Finalmente se está expandiendo porque quieren hacer que la sociedad conviva más. Y por eso no se está cerrando solamente a un gusto como tal. Primero era, por ejemplo, solamente el anime y los videojuegos, ¿no? Pero yo creo que expandirse con el caso de los deportes, en el caso de, no sé, el arte también creo que lo aplica bastante. El hecho de que traigan actores o youtubers a la exposición para que conozcan a sus fans y todo eso, siento que es como una manera para unir más a la gente. Y no tanto quedarse encerrados con solamente tus gustos. O sea, creo que finalmente es experimentar. Yo, como lo que soy, me adhiero a otro tipo de mecanismos que me permiten extender mi identidad. O sea, la identidad es como una especie de Frankenstein. O sea, son como pedazos, no siempre homogéneos, sino más bien es como una especie de construcción que nos permite entendernos en esa incompletitud. Eso es lo interesante. A partir de esa multiplicidad como identidades que puede tener el sujeto, o aquello que denominan como amalgamas culturales o la hibridación de las identidades y todo esto, creo que habría que ver cuál es la identidad o el elemento identitario que mayormente predomina en lo que ellos deciden ser o ejercen durante el momento de estar en un espacio, ¿no? Ver si es el espacio el que les da chance en este momento de decir, voy a jugar con este lado de mi identidad, o si en todo momento mi identidad está permeada de ese gusto, sin importar si estoy dentro de ese espacio o estoy con mi entorno cotidiano o estoy con mi familia o con mis amigos que no les gustan este tipo de cuestiones, pero yo puedo hablarlo de manera natural. Creo que ese es el mayor reto de estudiar este tipo de jóvenes o incluso personas, porque a veces algunos ya no son jóvenes. Y, o sea, ver qué nombre le dan ellos a su identidad, o realmente si solamente es una identidad centrada en el consumo, o que sí depende de una necesidad de tener espacios propios, o si en la memoria colectiva fue un proceso heredado. Lo que enriquece la experiencia tiene que ver precisamente con la tensión de identidades, porque Magic es, como lo repito, un escenario de socialización. Entonces es una posibilidad en donde las identidades confluyen en la construcción de un proyecto mayor, ¿no? Entonces, ¿quién da el marco? Lo da el mercado. Porque si tú te ubicas, en Magic han sumado como un conjunto de cosas que se supone forman parte de un colectivo. Entonces, eso es lo que construye el referente identitario. Entonces el individuo se ve coercionado a actuar desde una lógica de concebirse a sí mismo, pero en función de las opciones que Magic ofrece. O sea, es como el tope. O sea, yo te ofrezco esto, pero si fuera otra expo, donde se incorporan algunas otras experiencias, pues el cúmulo se vuelve mucho más amplio. Entonces lo interesante aquí es entender que el cúmulo Magic es un contexto identitario, pero adentro tiene como distintos elementos de negociación, ¿no? Entonces ese es como lo importante y lo interesante del fenómeno. Por gusto, exactamente, así como tú ya sabes, estoy jugando Yugi, no por eso voy a decir que yo soy otaku o que me la paso a diario allá, ¿no? Solamente lo hago por gusto. Fíjate, otaku. Bueno, se identifican, yo creo que pues es la única oportunidad que tienen para demostrar pues realmente qué quieren ser o qué son, porque pues se visten o van a consumir
se van a divertir en los juegos. Entonces yo creo que es una manera como para despejarte de todo el mundo, de todos los problemas que uno tiene, de todo como tal, de toda tu rutina. Como que es un boom, por así decirlo, a la rutina que tienes. Entonces yo creo que pues es simplemente por diversión y aparte para tener una experiencia. Bueno, finalmente yo creo que tu identidad la formas tú mismo, o sea, no es como necesario asistir a este tipo de eventos como tal, pero yo creo que sí impulsa más a que abras un poco la mente y no te quedes como con las ideas de siempre. Entonces, quieren expandir tus ideas hacia diferentes culturas y creo que eso hace que las personas les llame la atención finalmente.